El comandante Brax Talmor se encontraba en la plataforma de observación de la Academia de Entrenamiento de la Unión Galáctica, entrecerrando sus 4 ojos ámbar mientras observaba a la última generación de reclutas. 27 especies estaban representadas en la clase de este año, y entre ellas, por primera vez en la historia de la Unión, los humanos, cuyos peculiares bípedos, provenientes de aquel anodino planeta azul en el límite del brazo de Orión, habían logrado ingresar en la academia militar más prestigiosa de la galaxia. Todo un espectáculo, ¿no les parece? La almirante Kesik se acercó por detrás, con sus escamas brillando bajo la iluminación artificial. ¿Primera vez que veía humanos de cerca? Brax movió su antena secundaria en lo que su especie consideraba un encogimiento de hombros. Sí, de hecho, yo formaba parte de la delegación que evaluó su solicitud a la Unión. Criaturas físicamente poco impresionantes, sin defensas naturales dignas de mención, piel suave, dientes sin brillo, sin garras, con una estructura esquelética patéticamente frágil. Y, sin embargo, reflexionó Kesik, su solicitud fue aprobada. ¿Política? Brax escupió la palabra como una maldición. La Confederación de Aldebarán presionó por su inclusión, algo sobre la sorprendente capacidad y adaptabilidad de los humanos. Tonterías, si me preguntas. Debajo de ellos, los reclutas realizaban ejercicios básicos de adaptación a la gravedad. La mayoría de las especies tenían dificultades con el entorno estándar de 1.3G de la Unión. No los draconianos con sus poderosas piernas, ni los vulganos que respiraban metano con su densa musculatura. Pero, sorprendentemente, tampoco los humanos. Curiosamente, Kesik señaló con un dedo con garras a una humana con cabello cobrizo recogido en una formación apretada contra la cabeza. Esa de ahí, la cadete Yasmin Powell, está actuando al mismo nivel que los draconianos. Brax resopló, una ráfaga de aire caliente salió de sus fosas nasales. Suerte de principiante. Se desvanecerán antes de que termine el primer cuarto. Recuerda mis palabras. ¿Quieres hacerlo oficial? Las mandíbulas de Kesik chasquearon, divertidas. He revisado sus evaluaciones fisiológicas. Tienen una resistencia notable y sus puntuaciones de neuroplasticidad son desorbitadas. Métricas sin sentido. Brax los despidió con un gesto del brazo. El combate real no se trata de adaptabilidad. Se trata de fuerza, velocidad, armadura natural, cosas de las que los humanos carecen notablemente. Tu nueva unidad de entrenamiento incluye 3 de ellas, señaló Kesik con un tono deliberadamente informal. Quizás tengas la oportunidad de comprobar tu teoría personalmente. La mirada de Brax volvió a posarse en la humana de cabello cobrizo. Algo en ella lo inquietaba. Había una soltura en sus movimientos, una confianza que parecía completamente inmerecida. Los humanos no tenían cabida en la élite militar de la Unión Galáctica. Apenas habían salido de su pozo gravitatorio planetario, tras haber logrado viajar a distancias mucho mayores hacía menos de 50 años. Quizás lo haga, murmuró. 3 días después, el comandante Brax se presentó ante su nueva unidad en la sala de entrenamiento 7. 12 cadetes de 9 especies diferentes permanecieron firmes, o lo que se consideraba firme en sus respectivas culturas. Los 3 humanos estaban al final de la fila, y Brax notó con irritación que permanecían completamente inmóviles, con la mirada al frente y la postura rígida, en perfecta forma estándar de la Unión. Alguien claramente los había instruido. Soy el comandante Brax Talmor, anunció, paseándose ante ellos con las manos entrelazadas a la espalda. Durante los próximos 6 meses. Los transformaré de los patéticos especímenes que son ahora en algo parecido a oficiales competentes de la Unión. Algunos fracasarán. Otros renunciarán. Honestamente, no me importa cuál. Mi trabajo es asegurar que quienes lo logren sean dignos de servir junto a los mejores guerreros de la galaxia. Se detuvo frente a un corpulento dragón macho. Cadete Gracos, tu especie es conocida por su fuerza. Veamos si aprovechas al máximo tu potencial genético. Atácame. El dragón dudó, frunciendo el ceño confuso. Tartamudeé, y ladró Brax. Atácame ahora o recoge tus cosas y vete en el próximo transporte. Gracos se lanzó hacia adelante con una velocidad impresionante para su tamaño. Brax lo esquivó con facilidad, aprovechando el impulso del dragón en su contra, y lo estrelló contra el suelo con una simple técnica de redirección. Predecible, dijo Brax, pero aceptable para el primer día.
Levántate. Continuó por la fila, probando a cada cadete por turno. Las hermanas gemelas selborianas, con sus habilidades telepáticas, lograron coordinar un ataque que casi lo toma por sorpresa. El morfán gelatinoso lo impresionó con sus tácticas poco convencionales. Finalmente, llegó hasta los humanos, 2 machos y la hembra de pelo cobrizo. Jasmine Powell. ¿Humanos? Brax no se molestó en disimular el desprecio en su voz. Su especie es la más reciente incorporación a nuestras ilustres filas. Tengo curiosidad por ver qué cualidades le parecieron tan atractivas a la junta de admisiones. Señaló al hombre más alto. Tú primero, cadete. Santiago, señor. Cadete Mateo Santiago. Despídanme, Santiago. El humano se movió con sorprendente rapidez, desvaneciéndose a la izquierda antes de lanzar un gancho de derecha. Brax lo bloqueó con facilidad, pero tuvo que admitir que el impacto en su antebrazo fue más fuerte de lo que esperaba. Fuerza suficiente, técnica deficiente, comentó Brax, antes de voltear al humano con eficacia. Siguiente. El segundo varón, Parker, señor. Cadete Owen Parker. Intentó un agarre bajo que Brax contrarrestó con desdén. Finalmente, se paró frente a la cadete Powell. De cerca, notó la inusual coloración verde vibrante de sus ojos, que le recordó los mares tóxicos de su planeta natal. Cadete Powell, dijo. Sus compañeros humanos no han logrado impresionarme. Quizás usted lo haga mejor. Sin duda lo intentaré, comandante, respondió ella con voz firme y tranquila. Despídeme, ordenó. Ella no se movió. Te di una orden, cadete. Con todo respeto, señor, dijo ella, aún en perfecta posición de firmes. Usted ordenó a los demás que lo atacaran para evaluar su capacidad ofensiva. Si quería probar la adaptabilidad humana, ¿no sería más lógico variar el desafío? La sala de entrenamiento quedó en silencio. Ningún cadete había cuestionado jamás los métodos de entrenamiento de Brax. ¿Se niega a obedecer una orden directa? La voz de Brax era peligrosamente baja. No, señor. Solicito que me aclare el objetivo. Brax se movió tan rápido que varios cadetes se quedaron boquiabiertos. Extendió la mano y golpeó a Powell en la cara, no con toda su fuerza, pero tampoco con suavidad. Una bofetada disciplinaria, como la que los instructores de toda la galaxia habían usado durante milenios. El objetivo, cadete Powell, es obedecer las órdenes sin cuestionarlas. Ahora, ataque. Lo que sucedió a continuación fue tan rápido que, más tarde, al revisar las grabaciones de seguridad, tuvieron que reducirlas a un cuarto de su velocidad para que la junta de revisión las analizara por completo. Cuando la mano de Brax tocó el rostro de Powell, la suya se alzó, le agarró la muñeca y la retorció. Se oyó un chasquido, seguido del aullido de dolor e indignación de Brax. Powell lo soltó de inmediato y retrocedió, recuperando su postura de atención como si nada hubiera pasado. Brax se quedó mirando su muñeca, ahora doblada en un ángulo antinatural. Ninguno de sus 4 ojos podía creer lo que veía. En sus 342 años, nadie le había roto jamás sus extremidades reforzadas con huesos. ¿Qué has hecho? Gruñó, agarrándose el brazo herido. Defensa propia, señor, respondió Powell con calma. El artículo 17 del Código de Cadetes permite una respuesta proporcional a la agresión física, incluso por parte de un oficial superior. ¿Me rompiste la muñeca? Sí, señor. Disculpa la gravedad de la lesión. Los reflejos defensivos humanos pueden ser difíciles de modular con precisión. Brax estaba furioso. Guardias, arresten a este cadete por agredir a un oficial superior. Los 2 drones de seguridad sobrevolaron, pero antes de que pudieran detener a Powell, la voz del almirante Keswick resonó por los altavoces de la sala de entrenamiento. Retírense, seguridad. Comandante Brax, preséntese en mi oficina de inmediato. Cadete Powell, usted también. Los demás, el entrenamiento ha finalizado por hoy. El camino a la oficina del almirante Keswick fue tenso, con Brax sirviendo de ira en silencio mientras un dron médico le administraba tratamiento de emergencia en la muñeca. Powell caminaba 3 pasos detrás de él, con el rostro impasible. Keswick los esperaba, la puerta de su oficina se abrió automáticamente al acercarse. La almirante estaba sentada tras su escritorio,
revisando ya las grabaciones de seguridad en una pantalla holográfica. Siéntense, ordenó. Ambos obedecieron. Explíquese, comandante, dijo Keswick, pausando la grabación en el momento de la bofetada. El cadete se comportó mal, dijo Brax con frialdad. Le apliqué la corrección disciplinaria habitual. ¿Y usted, cadete Powell? Respondí como me habían instruido, dijo el almirante Powell. Pero el comandante Brax me atacó. Neutralicé la amenaza. ¿Neutralizada? Siseó Brax. Me rompió la muñeca. Controlé mi respuesta, señor, replicó Powell. De no haberlo hecho, le habría roto el brazo por 3 partes y le habría dislocado el hombro. ¿Es una amenaza? Brax se levantó a medias de su asiento. ¿Basta? Keswick golpeó su escritorio con una garra. Comandante, violó la sección 23 del Código del Instructor. La corrección física solo está permitida en escenarios de entrenamiento de combate de nivel 3, lo cual claramente no era el caso. Estos humanos necesitan aprender cuál es su lugar, insistió Brax. No están listos para la academia. Keswick se volvió hacia Powell. Cadete, si bien se reconoce su derecho a la legítima defensa, el alcance de su respuesta parece desproporcionado. Con todo respeto, almirante. Powell dijo que no. La especie del comandante Brax posee una densidad ósea mejorada. La muñeca morbeliana promedio puede soportar 1800 newtons de fuerza. Apliqué aproximadamente 2100 newtons, el mínimo necesario para asegurar el cese del ataque. Si hubiera sido humano, simplemente habría desviado el golpe. Los ojos compuestos de Keswick parpadearon rápidamente, el equivalente a levantar las cejas en su especie. ¿Calculaste todo eso en el momento del impacto? No, almirante. Revisé los perfiles de xenofisiología de todos los posibles instructores antes de llegar a la academia. Estaba preparado para diversos escenarios. Un sonido peculiar surgió del chasquido arrítmico de Keswick, que tanto Brax como Powell reconocieron como risa. ¿Le parece divertido, almirante?, preguntó Brax. Lo encuentro esclarecedor, respondió Keswick. Cadete, puede retirarse. Preséntese mañana a su entrenamiento habitual, almirante. Brax protestó mientras Powell se levantaba y saludaba. Un momento, cadete, gritó Keswick al llegar Powell a la puerta. Tengo curiosidad. ¿Qué habría hecho si el comandante Brax simplemente le hubiera ordenado retirarse tras cuestionar sus métodos? Powell se giró, con sus ojos verdes firmes. Habría obedecido de inmediato y me habría disculpado por mi presunción, almirante. Después de que se fuera, Brax explotó. Esto es indignante. Debería ser expulsada de inmediato. ¿Por qué?, replicó Keswick. ¿Siguiendo nuestras normas al pie de la letra? ¿Defendiéndose según lo permite nuestro propio código? ¿Preparándose a fondo para su entrenamiento? Es peligrosa, insistió Brax. Sí, asintió Keswick, sorprendiéndolo. Lo es, y también lo son sus compatriotas, aunque quizás de maneras menos obvias. El humano Santiago ya se ha hecho amigo de representantes de 4 especies diferentes y ha formado un grupo de estudio que supera a todas las demás cohortes de primer año. El otro, Parker, reprogramó los controles ambientales de su cuartel para crear un sistema más eficiente que ahora se está implementando en toda la academia. ¿A qué se refiere? Lo que quiero decir, comandante, es que ha estado malinterpretando a los humanos. Sin embargo, su fuerza no reside en su cuerpo. Son más capaces físicamente de lo que sugerían nuestras evaluaciones iniciales. Su verdadera ventaja reside en la adaptación, la resolución de problemas y el uso óptimo de las reglas y sistemas que los rodean. Las antenas de Brax se aplastaron contra su cabeza, en señal de profunda incomodidad. Parece que las admiras. Respeto el potencial cuando lo veo, corrigió Keswick. Y empiezo a entender por qué la Confederación de Aldebarán insistió tanto en su inclusión. Se inclinó hacia adelante. ¿Sabías que los humanos usaban naves espaciales rudimentarias hace solo 70 años? Y ahora están aquí, compitiendo al más alto nivel. Ninguna otra especie ha avanzado tan rápido. ¿Y ahora qué?, preguntó Brax, señalando su muñeca entablillada. ¿Ahora? Recibirás una reprimenda formal por violar el código del instructor.
Y seguirás entrenando a tu unidad, incluyendo al cadete Powell. No puedes hablar en serio. Completamente en serio. Considere esto como una oportunidad, comandante, para aprender sobre los humanos. Comprenderlos. Porque sospecho que serán cada vez más importantes para la Unión Galáctica en los próximos años. Al salir Brax de la oficina del almirante, su mente se llenó de implicaciones. Había subestimado gravemente a los cadetes humanos, especialmente a Powell. Su respuesta no había sido emotiva ni vengativa. Había sido calculado, preciso. Había estudiado su fisiología y se había preparado para posibles enfrentamientos incluso antes de llegar a la academia. La idea era a la vez impresionante y profundamente inquietante. Esa noche, a solas en sus aposentos, Brax revisó con más detenimiento los expedientes de sus cadetes humanos, mientras sus perfiles psicológicos revelaban algo que había pasado por alto. Los humanos evolucionaron como depredadores de persecución en un mundo con una biodiversidad notablemente alta, y condiciones ambientales en rápida evolución. A diferencia de la mayoría de las especies inteligentes, que desarrollaron adaptaciones especializadas para nichos específicos, los humanos se convirtieron en especialistas en adaptabilidad. Más inquietantes fueron sus registros de conflictos. En los apenas 3 siglos transcurridos desde el desarrollo de la civilización industrial, los humanos habían participado en más guerras intraespecíficas que la mayoría de los miembros de la Unión Galáctica en milenios. Consideraban que su era actual era pacífica, pero aún así mantenían fuerzas militares y realizaban entrenamiento de combate regular. La última sección del expediente de Powell contenía su entrevista de ingreso. Un intercambio llamó la atención de Brax. Entrevistador, ¿por qué quiere unirse a la Academia de la Unión Galáctica? Powell, los humanos tienen un dicho, la marea alta levanta todos los barcos. Creemos que tenemos mucho que aprender de la comunidad galáctica, pero también mucho que ofrecer. Hemos sobrevivido y prosperado adaptándonos a los desafíos. El mayor desafío ahora es adaptarnos a un universo donde ya no estamos solos. Brax cerró el archivo y contempló las estrellas visibles a través de su ventana. Por primera vez en muchos ciclos, sintió algo que no había experimentado desde sus días de cadete: incertidumbre. El humano de cabello cobrizo le había hecho algo más que romperle la muñeca. Ella le había roto la suya. A la mañana siguiente, el comandante Brax Talmore entró en la sala de entrenamiento 7 con la muñeca enfundada en una funda médica regenerativa. Los cadetes permanecieron firmes, con la mirada fija al frente, aunque Brax no pasó por alto las sutiles miradas a su herida. Le dolía más el orgullo que la muñeca, que los drones médicos le habían asegurado que sanaría por completo en 3 días. Hoy anunció que comenzaremos las simulaciones de combate. Se dividirán en 2 equipos. El objetivo es simple: capturar la bandera del equipo contrario mientras defiendes la tuya. Señaló el terreno holográfico que se materializó a su alrededor, un denso bosque con barrancos, arroyos y afloramientos rocosos. El equipo Alfa, Gracos, los gemelos soborianos, la cadete Powell y Turex. Señaló al enorme Dracon, a las hermanas telepáticas, a la humana y a un eraxiano de 6 extremidades. El equipo Beta, todos los demás, incluyendo a los demás humanos. Notó el leve ceño fruncido de Powell. Había separado a los humanos deliberadamente, colocándola con los competidores físicos más fuertes. Si era tan estratégica como su expediente sugería, se daría cuenta de que la estaba aislando. Comandante, dijo, levantando la mano, los equipos están desigualmente emparejados. Alfa tiene 5 miembros, mientras que Beta tiene 7. Una observación astuta. Cadete, respondió Brax con exagerada paciencia. En combate real, rara vez te enfrentas a oponentes igualados. Considera este desafío adicional. Tocó su terminal de muñeca y las armas de entrenamiento aparecieron junto a los rifles aturdidores y pistolas, estándar de cada cadete, calibrados según la fisiología de su especie. Tienen 10 minutos para planificar su estrategia antes de que comience la simulación. Las bases de su equipo están indicadas en sus pantallas tácticas. Retrocedió hasta la plataforma del instructor. La batalla comenzó. Brax observó con interés cómo los equipos se apiñaban. El equipo Beta, con su superioridad numérica, enseguida se enfrascó en una animada discusión, con el humano Santiago aparentemente asumiendo el liderazgo. La dinámica del equipo Alfa era más tensa. Gracos, como miembro físicamente dominante,
intentó imponer su mando, mientras que los gemelos silvorianos se comunicaban en silencio y telepáticamente. Powell no dijo nada al principio, solo escuchó. Luego habló brevemente, señalando su despliegue táctico. Gracos resopló con desdén, pero el T-Rex araxiano parloteó, aparentemente de acuerdo con lo que Powell había sugerido. La simulación comenzó con el sonido de una bocina. Ambos equipos desaparecieron en el terreno holográfico. Brax activó la vista aérea en su panel de control, rastreando sus movimientos a través de la densa vegetación. El equipo Beta actuó como se esperaba, aprovechando su superioridad numérica para establecer un perímetro defensivo alrededor de su bandera mientras enviaba un equipo de ataque de 3 hombres hacia la posición de Alfa. Tácticas impredecibles, pero acertadas. Sin embargo, el equipo Alfa hizo algo inesperado. Parecían haber abandonado por completo su bandera. Interesante, murmuró Brax. Una táctica de distracción, quizá. Pero no, los 5 miembros Alfa avanzaban, moviéndose en una formación dispersa que los mantenía al borde del contacto visual. Los gemelos Silvorians se separaron repentinamente, avanzando a una velocidad extraordinaria hacia los flancos del equipo Beta. Gracos y T-Rex continuaron avanzando, dirigiéndose directamente hacia la primera patrulla Beta que encontraron, el humano Parker y un corpulento vulcaniano. Mientras tanto, Powell simplemente había desaparecido. Brax frunció el ceño, comprobando sus sensores. Allí estaba ella, moviéndose sola por la parte más densa del bosque, paralela a un arroyo rocoso que conducía a la base de Beta. Estaba tomando la ruta de terreno más difícil, una que ralentizaría considerablemente a la mayoría de las especies. La primera escaramuza estalló entre Gracos y la patrulla Beta. Los rayos aturdidores atravesaron los árboles holográficos. Parker cayó casi de inmediato, alcanzado por el disparo preciso de Gracos. El vulcano respondió al fuego, obligando a Gracos a ponerse a cubierto. En otro lugar, los gemelos silvorianos se habían enfrentado a los exploradores de vanguardia de Beta, usando su coordinación telepática con un efecto devastador. 3 miembros Beta ya habían caído, y sus armaduras de entrenamiento registraban impactos directos. Nada mal, admitió Brax a regañadientes. Alfa estaba usando su menor número eficientemente, creando la ilusión de un asalto frontal. Sus pensamientos se detuvieron al ver de nuevo a Powell. ¿Había llegado al arroyo que corría tras la base de Beta y ahora nadaba? No, nadaba. Se había sumergido por completo, usando el lecho del arroyo como cobertura mientras se acercaba a la parte trasera de la posición de Beta. Los defensores Beta restantes, incluyendo a Santiago, estaban concentrados por completo en las amenazas que se acercaban, Gracos, T-Rex y los gemelos Silvorians. A ninguno se le había ocurrido vigilar el agua. Con repentina claridad, Brax comprendió la estrategia de Alfa. No intentaban superar las defensas de Beta, sino crear una distracción masiva. Powell emergió del agua como un depredador primigenio, con el agua chorreando de su uniforme. Se movió con una velocidad asombrosa, acortando la distancia hacia la bandera de Beta antes de que ningún defensor pudiera reaccionar. Santiago se giró en el último momento, alzando su arma, pero Powell ya había agarrado la bandera. Se lanzó de nuevo hacia el arroyo, pasando junto a ella los rayos aturdidores. Simulación completa, anunció el sistema automatizado. Victoria del equipo Alfa. Tiempo, 8 minutos y 47 segundos. Brax observó la repetición, en particular la llegada de Powell por el arroyo. La temperatura del agua en la simulación estaba ligeramente por encima del punto de congelación, incómoda para la mayoría de las especies y dolorosa para algunas, sin embargo, había permanecido sumergida durante casi 4 minutos sin emerger. Al disolverse el terreno holográfico, los cadetes se reunieron de nuevo en el centro de la sala de entrenamiento, el equipo Alfa celebraba su inesperada victoria. Explique su estrategia, exigió Brax, centrándose en el equipo Alfa. Gracos dio un paso adelante, con el pecho inflado. Decidimos enfrentarlos, señor. Invadir sus posiciones avanzadas mientras tanto. Esa no era la estrategia, interrumpió Powell. Con todo respeto, señor, identificamos nuestras ventajas comparativas. Los silvorianos tienen coordinación telepática. Gracos y T-Rex tienen una presencia física intimidante. ¿Y humanos? Sí, insistió Brax al hacer una pausa.
Los humanos pueden soportar las incomodidades ambientales durante más tiempo que la mayoría de las especies si están bien preparados, dijo simplemente. La ruta fluvial era la opción menos defendida porque la mayoría de las especies evitarían la exposición prolongada al agua casi helada. ¿Sabías esto antes de que comenzara la simulación?, preguntó Brax. Revisé los parámetros ambientales cuando presentó el escenario, respondió Powell. La inmersión en agua fría es un entrenamiento militar estándar para humanos. Fue la opción lógica. Brax se volvió hacia el equipo beta. ¿Y tú, cadete Santiago? Tu equipo tenía superioridad numérica. ¿Qué salió mal? Santiago se enderezó. No tomamos en cuenta los enfoques no convencionales, señor. Supusimos que el enemigo valoraría la defensa de su bandera tanto como nosotros la nuestra. Era un punto ciego cultural. Punto ciego cultural, repitió Brax lentamente. Explícamelo. Muchas especies de la Unión evolucionaron en entornos con territorios definidos, explicó Santiago. Defender el territorio es instintivo. Los humanos evolucionamos como cazadores nómadas. Valoramos la movilidad por encima de las posiciones fijas. Brax estudió a los humanos con renovado interés. Su capacidad para analizar no solo las situaciones tácticas, sino también los factores evolutivos y culturales subyacentes que los influenciaban, fue inesperada. Mañana, anunció, aumentaremos la dificultad. Despedido. Durante las semanas siguientes, Brax exigió a su unidad de entrenamiento más que nunca en su larga carrera. Cada día traía nuevos desafíos, simulaciones de entornos hostiles, complejos problemas tácticos, pruebas de resistencia diseñadas para encontrar puntos de ruptura. Para su frustración y fascinación, los humanos nunca se derrumbaban. Santiago se consolidó como un diplomático nato, formando constantemente equipos eficaces entre especies. El ingenio técnico de Parker transformaba repetidamente el equipo estándar en herramientas sorprendentemente eficaces. Powell parecía absorber cada lección, cada técnica, con una eficiencia desconcertante. Durante un ejercicio de navegación nocturna particularmente agotador en el campo de entrenamiento al aire libre de la academia, Brax se encontró con Powell. Los simuladores de tormentas se habían activado, bañándolos con lluvia artificial mientras los fuertes vientos reducían la visibilidad a escasos metros. Un clima miserable, se quejó Brax mientras se refugiaban momentáneamente bajo un afloramiento rocoso, comprobando su orientación. Me recuerda a casa, respondió Powell, aparentemente indiferente al aguacero. Tierra del Pacífico Noroeste. Llueve 9 meses al año allí. Brax la miró fijamente. ¿Tu especie vive voluntariamente en esas condiciones? Los humanos vivimos prácticamente en cualquier lugar donde podamos respirar aire puro, dijo encogiéndose de hombros. Desiertos, tundra, selvas tropicales, montañas. Nos adaptamos. ¿Por eso te uniste a la academia? Necesitas adaptarte a la sociedad galáctica. Powell consideró la pregunta seriamente, en parte, pero también porque la humanidad necesita comprender nuestro lugar en ella. Somos recién llegados a un escenario ancestral. Sin embargo, actúan con la confianza de especies que llevan milenios viajando por el espacio, observó Brax, con cierta amabilidad. La confianza y la competencia no son lo mismo, comandante, respondió Powell. Conocemos nuestras limitaciones, pero no las aceptamos como permanentes. Antes de que Brax pudiera responder, su radiofaro los alertó de movimiento cerca de las fuerzas hostiles del ejercicio de entrenamiento, probablemente otros equipos de instructores buscando parejas de cadetes. Powell se agachó de inmediato, escudriñando la oscuridad. 3 firmas. Acercándose desde el noreste, susurró. ¿Opciones? Brax se encontró respondiendo automáticamente a su pregunta táctica. El barranco al sur ofrece refugio, pero ya lo esperarán. De acuerdo, asintió Powell. Un enfoque contraintuitivo podría funcionar mejor. Si nos dirigimos directamente hacia ellos, pero con una desviación de 15 grados, pasaremos justo fuera del alcance de sus sensores. Brax parpadeó sorprendido. Era precisamente la maniobra que él habría sugerido. Adelante, quédate. Avanzaron en silencio a través de la tormenta, y a pesar suyo, Brax quedó impresionado por el sigilo de Powell. Para ser una especie tan llamativa, los humanos podían moverse con notable discreción cuando así lo deseaban.
Lograron evadir a la patrulla y llegaron a su punto de extracción antes de lo previsto. Mientras esperaban la lanzadera de entrenamiento, Brax se preguntó algo que lo había inquietado desde su primer encuentro. ¿Por qué no me denunciaron por la bofetada? Podrían haber presentado una denuncia formal en lugar de romperme la muñeca. Powell lo miró directamente, con la lluvia corriéndole por la cara. Porque las quejas formales crean enemigos. La respuesta proporcionada se gana respeto. ¿Crees que te respeto por lastimarme?, preguntó Brax con incredulidad. Creo que respetas la fuerza, respondió. Y ahora sabes que los humanos la tienen. La lanzadera llegó antes de que Brax pudiera formular una respuesta. 3 meses después del inicio del ciclo de entrenamiento, la almirante Keswick convocó a Brax a su oficina. Las transmisiones de seguridad mostraron a su unidad en diversos escenarios de entrenamiento, con especial atención a los cadetes humanos. Tu evaluación ha cambiado, observó Keswick sin preámbulos. Ya no presentas recomendaciones semanales para el despido de los humanos. Brax se removió incómodo. Han demostrado un rendimiento adecuado. Adecuado. Keswick chasqueó las mandíbulas con diversión. Están en la cima de todas las métricas de rendimiento. El cadete Powell ha batido 7 récords de la academia. Santiago ha sido elegido líder del equipo en todas las rotaciones. Las modificaciones de Parker a los trajes ambientales se han adoptado oficialmente para todos los kits de campaña de la Unión. Aún no se han probado en combate real. Brax contraatacó débilmente. Al respecto, el tono de Keswick se tornó serio. Recibimos una llamada de socorro del puesto de avanzada Gamma 9 cerca de la frontera. Los sensores de proximidad detectaron naves desconocidas entrando en el espacio de la Unión. El almirantazgo quiere desplegar una unidad de entrenamiento como apoyo al equipo de respuesta. Brax se enderezó. Mi unidad, tu unidad, confirmó Keswick, específicamente por los humanos. El almirantazgo tiene curiosidad por ver cómo se desempeñan bajo verdadera presión. Esto es irregular, protestó Brax. Los de primer año nunca se despliegan en situaciones de combate potenciales. Vivimos tiempos difíciles, comandante. La Unión se expande. Nuevas amenazas surgen a diario en nuestras fronteras. Necesitamos saber si los humanos son realmente un recurso valioso o simplemente un experimento interesante. 48 horas después, Brax se encontraba en el puente de la nave de entrenamiento Enlightenment mientras descendía del hiperespacio, cerca del puesto de avanzada Gamma 9. Sus cadetes ocupaban las estaciones secundarias, Powell en la táctica, Santiago en las comunicaciones y Parker asistiendo al ingeniero jefe. No hay respuesta a las llamadas, informó Santiago con voz tensa pero controlada. Las comunicaciones del puesto de avanzada están fuera de servicio. Escaneando. Los dedos de Powell recorrieron la pantalla táctica. Varias naves no identificadas orbitaban el puesto de avanzada. Configuración desconocida, no figuraba en las bases de datos de la Unión. ¿Señales de vida?, preguntó Brax. Lecturas débiles del puesto de avanzada, respondió Powell. Aproximadamente 27 señales. La dotación de la estación debía ser de 73. Brax sintió que se le helaba la sangre. Esto no era un entrenamiento. Este era potencialmente el primer contacto con una especie hostil, con cadetes de primer año como única tripulación. ¿Recomendaciones?, preguntó, mirando alrededor del puente. Los cadetes no humanos parecían paralizados. Su entrenamiento era inadecuado para esta situación sin precedentes. Pero Santiago habló de inmediato. Necesitamos más información antes de atacar. Solicitamos permiso para lanzar drones de reconocimiento. Brax asintió con la cabeza. Cadete Powell, ¿análisis táctico? Las naves desconocidas parecen estar ligeramente armadas, pero muy maniobrables, respondió. Detecto señales de energía inusuales, posiblemente equipo de abordaje. Puede que sean asaltantes en lugar de una fuerza invasora. Cadete Parker, ¿su opinión? Parker levantó la vista de la consola de ingeniería. Los sistemas defensivos del puesto de avanzada están apagados, no destruidos. Si logramos reactivarlos remotamente, podríamos obligar a los intrusos a retirarse sin intervención directa. Brax consideró su aporte con creciente aprecio. Mientras sus otros cadetes permanecían paralizados por la inesperada situación,
Los humanos ya estaban analizando, adaptándose y proponiendo soluciones. Implementen la sugerencia de Parker, ordenó. Santiago, preparen una comunicación por radiofrecuencia con los supervivientes. Powell, plan táctico para defender el puesto de avanzada si debemos combatir. Mientras sus órdenes se ejecutaban con sorprendente eficiencia, Brax sintió una extraña sensación, algo que no había experimentado en siglos de servicio militar. La serena competencia de los humanos ante lo desconocido resultaba extrañamente tranquilizadora. La activación remota de Parker funcionó, poniendo en funcionamiento la red defensiva del puesto de avanzada. Las naves desconocidas abandonaron la órbita inmediatamente, retirándose a una distancia segura. «Nos llaman», anunció Santiago. Solo audio. La voz que salía por los altavoces era áspera, mecánica, claramente filtrada por un traductor. Nave de la Unión. Este territorio ahora está en manos del dominio Scarax. Retírate o serás destruido. Brax reconoció el nombre. Los Scarax eran una especie recién descubierta más allá del confín, conocidos por su agresiva expansión y sus incursiones. Antes de que Brax pudiera responder, la consola de Powell emitió un pitido. Comandante, he completado el análisis de sus sistemas de armas. Están fanfarroneando. Sus naves no pueden penetrar nuestros escudos. Esperan que nos retiremos por precaución. Brax tomó una decisión instantánea. Howell, control táctico. Apunten solo a sus sistemas de propulsión. Santiago, abre un canal. Mientras la precisión de Powell inutilizaba 2 naves Scarax, Brax se dirigió a sus posibles atacantes. Naves Scarax. Les habla el comandante Brax Talmore de la Unión Galáctica. Has atacado un puesto avanzado de la Unión y has amenazado a sus ciudadanos. Ríndete de inmediato o serás destruido. Hubo una larga pausa antes de que los Scarax respondieran. Retiramos nuestra reclamación. Por ahora. Las naves Scarax restantes encendieron sus motores y desaparecieron en la oscuridad del espacio. En el silencio atónito que siguió, Brax se volvió hacia sus cadetes humanos. Bien hecho, dijo simplemente. Un mes después, en la revisión de mitad de año de la Academia, Brax se presentó ante la Junta del Almirantazgo, incluyendo al almirante Keswick. Su informe recomienda un ascenso acelerado para los 3 cadetes humanos, dijo el almirante Haxborn con tono escéptico. Esto viene del oficial que inicialmente se opuso rotundamente a su admisión. Me equivoqué, admitió Brax, con palabras desconocidas en su lengua. Los humanos poseen cualidades valiosas para la Unión. Su elaborada Keswick la incitó, aunque sus mandíbulas chasquearon en lo que Brax reconoció como satisfacción. Se adaptan más rápido que cualquier especie que haya conocido. Analizan situaciones desde perspectivas que otras especies no consideran. Funcionan eficazmente bajo un estrés que paraliza a otros. Hizo una pausa. Y aprenden de sus adversarios. ¿Cómo tú aprendiste de ellos?, preguntó Haxborn. Sí, reconoció Brax. Han cambiado mi comprensión de lo que hace a un oficial sindical eficaz. Las capacidades físicas importan menos de lo que creía. La adaptabilidad importa más. El almirantazgo delibera brevemente antes de que Keswick volviera a dirigirse a él. Sus recomendaciones son aprobadas, comandante. Además, la Junta tiene una nueva asignación para usted. ¿Asignación? El gobierno de la Tierra nos ha solicitado que establezcamos un centro de entrenamiento en su planeta natal. Supervisarás su creación y serás su primer comandante. Brax parpadeó rápidamente. ¿Yo? Pero yo. Has demostrado la capacidad de superar los prejuicios y reconocer el valor en situaciones inesperadas, interrumpió Keswick. Cualidades necesarias para este puesto. Al salir Brax de la cámara, encontró a Powell esperando en la antecámara. Su recién adquirida insignia de oficial subalterno brillaba en su uniforme. Teniente Powell, la saludó. Felicitaciones por su ascenso. Gracias, comandante, respondió ella. Entiendo que trabajaremos juntos en la Tierra. Las noticias viajan rápido, observó Brax con ironía. Los humanos tienen excelentes redes de información, dijo con una leve sonrisa. Lo llamamos chisme. Brax se encontró riendo entre dientes ante otra sensación desconocida. Te di una bofetada en tu primer día de entrenamiento.
Me rompiste la muñeca y ahora estamos construyendo una academia juntos. El universo tiene un extraño sentido del humor. O quizás, sugirió Powell, simplemente recompensa a quienes aprenden y se adaptan. Mientras caminaban juntos hacia el salón principal de la academia, Brax reflexionó que quizás el mayor talento de los humanos no residía en su adaptabilidad, ni en su resiliencia, ni siquiera en su creatividad táctica. Quizás su mayor talento residía en enseñar al resto de la galaxia a ser más como ellos.